Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos a Books and Books. Es un placer tenerlos aquí para la presentación de Jorge Sanguinetti y su libro Cuba, Decadencia y Rehabilitación. Quiero recordarles que el libro está a la venta detrás de nuestras registradoras y que luego de la presentación nuestro autor va a estar firmando copias del libro. Y ahora, de parte de todos aquí, quiero darle una cordial bienvenida. Esto se está cortando. A Sebastián Arcos, director asociado del Instituto de Investigación Cubana de FAYU, quien le dará inicio a esta interesante conversación. Gracias. Gracias. El micrófono. Buenas noches. Bienvenidos, muchas gracias por haber venido a pesar de la lluvia, de la conspiración del tiempo. Muchas gracias a Books and Books por la colaboración fructífera que tenemos entre ellos y el instituto, que nos permite hacer estas presentaciones regularmente acá para el público en general. Hoy tengo un placer especial en presentar este libro de un buen amigo, el doctor Sanguinetti. Es una satisfacción. Es un libro que no es simplemente una colección de artículos escritos por el autor a lo largo de una serie de años sobre un tema puntual, específico. Es mucho más que eso. Es un análisis profundo hecho por un observador astuto, sosegado y erudito de lo que sucede en Cuba, que no se limita simplemente a analizar un momento específico, sino que ofrece soluciones, propuestas de soluciones a problemas que son generales de la nación. Vale la pena comprarlo y leerlo. Yo creo que es un libro importante que tiene además lecciones importantes para cosas que todavía no han llegado y que necesariamente tienen que llegar. Ejemplos específicos, el profesor se los pondrá, pero yo quiero señalarle, por ejemplo, un par de artículos que aparecen en el libro. 10 pasos para rehabilitar la economía cubana. Obviamente no ha llegado el momento, pero cuando llegue el momento, ese artículo va a ser importante. Los primeros días de un gobierno de transición en Cuba es otro ejemplo de lo que estoy diciendo. Es algo que no ha llegado, pero que cuando llegue, este artículo va a ser fundamental. Quiero presentar al autor y también voy a presentar al que va a hablar brevemente antes que el doctor Sanguinetti. El doctor Jorge Sanguinetti nació en La Habana. Durante sus últimos años en la isla trabajó en el Instituto Nacional de Turismo, en la Junta Central de Planificación y en el Ministerio de la Industria Azucarera. Al llegar a Estados Unidos en 1967, se estableció en Nueva York y completó su doctorado en economía en la City University of New York. Se ganó una beca postdoctoral en la Universidad de Yale y enseñó en la Universidad Católica de Río de Janeiro. Más tarde, creó y dirigió el programa latinoamericano de economía aplicada en la American University en Washington, D.C. En 1984, fundó DevTech Systems, una firma internacional de consultoría. Fue uno de los fundadores de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana en 1990 y llegó a ser su presidente. Ha publicado numerosos artículos en el Nuevo Herald y en el Diario de las Américas y es autor del libro Cuba, Realidad y Destino, Presente y Futuro de la Economía y la Sociedad Cubana, publicado en el 2005. Antes de darle la palabra al doctor Sanguinetti, nos va a hablar el doctor Juan Antonio Blanco, historiador, analista y ensayista, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos. Juan Antonio. Bueno, en primer lugar, al que yo sí le tengo que agradecer es al doctor Sanguinetti por su amistad, por compartir veladas con sus ideas, que siempre lo estimulan y lo iluminan a uno, y por hacerme el desmedido honor de decir estas breves palabras.
Y yo sí, cuando digo breves, van a ser breves, porque no tengo ningún derecho a robarle el tiempo a él, que es el que ustedes vinieron a oír aquí. Yo solamente quiero hacer un par de comentarios. Uno es la vigencia del pensamiento que está en el libro, que seguramente ustedes comprarán después. Son artículos que han sido recogidos a lo largo del tiempo, y sin embargo uno puede leerlos y en algunos casos lamentar que estén tan vigentes por lo poco que ha cambiado la realidad cubana y por lo poco que han cambiado ciertas circunstancias. Pero la profundidad de pensamiento científico cubano del doctor Sanguinetti nos permite realmente leer con placer y encontrar en sus escritos siempre ángulos novedosos que casi se constituyen en un paradigma diferente para mirar la realidad cubana que aquellos a los que nos tienen acostumbrados. Yo diría que tres grandes logros de la obra de Sanguinetti son su creatividad. Sanguinetti es un continuo transgresor de los estamentos estancos en que las especialidades han querido encerrar el pensamiento científico. Él es más que un economista, él es un economista, es un sociólogo, es un estadístico, un historiador. Él puede ver la realidad cubana de una forma integral, con independencia de lo que haya estudiado en la universidad, con independencia de cuáles sean los títulos a los cuales se refirió antes mi colega Sebastián. Y es esa riqueza, ese cruce de pensamientos y de saberes que él genera en sus escritos, donde se crean los nuevos conocimientos, donde se crea la innovación en el pensamiento, cosa a la que no estamos acostumbrados por lo general con otro tipo de autores. Es un autor también que no solamente es descriptivo, sino prescriptivo. Es capaz de avisorar no solamente la realidad presente, sino la posibilidad de otras opciones de realidad futura. Y tiene además un profundo compromiso ético como persona con la verdad que él cree encontrar y con ese proyecto de modelo para Cuba de prosperidad y libertad en el que él ha invertido su vida y con el que está profundamente comprometido. Hay tres cositas que yo quisiera tocar, no son por supuesto las únicas, del pensamiento de Sanguinetti, que a mí me parecen sumamente trascendentes en estos momentos. Una es cuando él distingue la necesidad no solo de reconstruir la economía, reconstruir el país, sino reconstruir lo que él llama el capital social, que es un término usado por Bourdieu, pero que él reconstruye para explicar que se trata de todo ese tejido social de instituciones, relaciones que el castrismo ha destruido a lo largo de estas 6 décadas. Sin reconstruir la nación cubana, las relaciones entre los cubanos dentro de la isla y aquellos que están viviendo fuera de la isla, se hace mucho más difícil la reconstrucción del país. Y por lo tanto, de la misma manera que él aborda los temas económicos de reconstrucción nacional, él aborda muchos temas que tienen que ver con la reconstrucción de la nación. Y eso es un aspecto que para un economista, francamente, es altamente inusual y es de mucho agradecer a Sanguinetti. La otra cuestión es su reconocimiento y homenaje al pueblo cubano en lo que él reconoce es una rebelión y rebeldía económica permanente frente al régimen de gobernanza económico del totalitarismo castrista. Muchas veces la gente dice, no, y él lo dice en su libro, no, es que el pueblo cubano no se rebela, no se ven manifestaciones, no hay violencia. Y él dice, bueno, el pueblo cubano lleva 6 décadas eludiendo todas las regulaciones económicas que impone el régimen. Y eso me lleva a mí a pensar en la historia de Cuba, desde la rebelión de los vegueros y el comercio de rescate en Bayamo hasta el día de hoy. Los cubanos siempre se han enfrentado a los poderes opresivos y a los regímenes controladores, esquivando sus regulaciones y creando un mundo de relaciones autónomas e independientes a pesar de la represión económica que se ejerce contra ellos. Y me parece muy importante que él haga esa distinción y ese reconocimiento. Y por último, hay algo, él le da mucho peso al conocimiento. Él dice, cuando uno
conoce el problema tiene un 50% de posibilidades más de poderlo resolver. Y aboga incesantemente, desde que lo escribió hasta nuestros días, por el diálogo entre todos los cubanos para entrelazar conocimientos, visiones y perspectivas con vistas a podernos preparar para la reconstrucción del país en todos los sentidos a los que me referí antes. Y sobre eso escogí unas palabras que yo llamaba lapidarias, pero a él no le gusta el término, lo hice un poco funerario, y entonces decidí cambiarlo por palabras decisivas, palabras cardinales, que él tiene al final de uno de sus artículos que se llama La reconstrucción económica de Cuba. Dice el doctor Sanguinetti: inauguremos el diálogo de la liberación, no el del compromiso con la tiranía. El futuro es nuestro, no es de los Castro. Hablemos del futuro sin ellos y estaremos acercándolo. Nada los aterraría más, nada contribuiría más a unirnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a Books and Books por la oportunidad de canalizar este libro. Y muchas gracias a todos ustedes por venir. El libro es una colección de artículos y ensayos escritos desde los años 90. El primero creo que es del año 90. Y cuando yo estaba haciendo la recompilación junto con la ayuda de Manuel Vázquez Portal, que está aquí, mi sorpresa fue que mantenían una vigencia espantosa, o sea, un reflejo de que poco han cambiado muchas cosas en Cuba. De pronto hay artículos que eran que seguían siendo tan válidos como en el momento que se escribieron, lo cual es una reflexión, es triste, pero es la realidad. Y los artículos son artículos y son ensayos. Los ensayos tienden a ser un poquitico más técnicos, pero todo lo que yo escribo, yo lo escribo con el cubano medio en mente. O sea, yo como economista, yo soy un economista común y corriente, con mucha matemática, mucha estadística y mucha parafernalia, pero yo siempre he sido un fanático de la necesidad de que la población entienda un mínimo de economía, un mínimo de cuestiones de política pública, no solamente economía. Porque si no, el economista se convierte en una especie de dictador de la política pública o de la política económica, lo cual repercute sobre la eficacia de las políticas que se adoptan cuando la población no entiende por qué se están adoptando ciertas políticas. En el caso de Cuba esto es absolutamente indispensable, porque en Cuba hay una gran fragmentación de la información debido a una serie de factores. Uno de los factores es que el régimen actual, que se monta en el año 59, desde el comienzo limita las posibilidades de información de la población. Y hay una anécdota muy interesante, y yo me he venido a percatar de esto hace poco tiempo. El Che Guevara fue precursor de la censura en Cuba, posiblemente en enero o febrero de 1960, cuando el jefe del Departamento de Investigaciones Económicas del Banco Mundial le presenta unos estimados del ingreso nacional para el 59. Se acababan de hacer los estimados. Y las cantidades que tenía este señor René Montserrat señalaban un crecimiento de solamente un 1% en el año 59, lo cual el Che encontró inaceptable. No se podía publicar esa información. Y ahí se estableció una discusión entre él y Montserrat, que Montserrat me contó, yo la he referido, no sé si está más documentada de lo que yo lo he hecho. Pero el fin de la historia es que se decidió no seguir publicando
las cifras de las cuentas nacionales. Entonces, cuando uno reflexiona sobre esto, dice, caramba, el Che Guevara anunciando que la economía cubana va a crecer un 15% o más de un 15% por año, y de pronto le quita al país la visibilidad de por dónde va la economía. Entonces, ¿cómo se va a manejar una economía? Sobre todo cuando se convierte, cuando se declara que va a ser una economía centralmente planificada, más supuestamente se necesita la información estadística de ese tipo. Entonces uno se puede preguntar, bueno, no hay datos. Y este es uno de los grandes obstáculos de todos los que quieren hacer investigación más o menos rigurosa sobre lo que ha pasado en Cuba en los últimos 60 años. Bueno, hay un dato, no hay muchos datos estadísticos, pero el hecho de que no hay muchos datos estadísticos es un dato que nos indica cómo rayos se maneja una economía centralmente planificada sin datos. Esto a mí se me hizo muy evidente trabajando en la Junta Central de Planificación a principios de los años 60, donde teníamos que hacer estimados de las informaciones porque se suponía que hubiera proyecciones del Producto Bruto, sino qué cosas se estaba planificando si no era la economía en su conjunto a través de sus distintos empresas, sectores, etcétera. Entonces, hay una cosa interesante, lo que sucede con Cuba, que nos vamos enterando de lo que ha sucedido paso a paso. No hay una manera de decir, aquí voy a hacer una investigación sobre Cuba, a ver cómo está la economía, cómo está esto, lo otro, porque ya tengo todo el material acá. Eso no existe. Paso a paso uno va viendo cómo se van desenvolviendo las cosas. Y eso es lo que lo obliga a uno a hacer análisis paso a paso. Y se fragmenta entonces la investigación, porque no es una investigación ortodoxa dentro de los cánones metodológicos aceptados en los grandes centros de investigación del mundo, sino uno tiene que ir utilizando información irregular, muchas veces anecdótica, pero anecdótica no significa que no sea válida. Anecdótica puede que no sea elegante en términos de modelos estadísticos, modelos econométricos o de grandes fuentes estadísticas, pero anecdótica me va permitiendo saber cómo se toman las decisiones en Cuba a partir de una carencia total de datos, por parte incluso del gobierno. O sea, el mismo gobierno, los mismos funcionarios del gobierno no saben necesariamente cuánto está costando esto o cuánto se está ganando con esto otro. Es interesante, y yo hago alguna referencia en el libro, como la zafra de los 10 millones de toneladas en el año 68, Fidel Castro prácticamente, además de la ofensiva revolucionaria que nacionalizó los pequeños comercios, los timbiriches, todo, los limpiabotas, se prohibió todo tipo de actividad privada, pero al mismo tiempo se desechó la contabilidad en las empresas, que ya estaban muy distorsionadas por muchas razones. Pero cuando se llega a la zafra, yo estoy seguro que todavía hoy no existen cifras fidedignas, puede que aproximadas las haya, de cuánto perdió Cuba en la zafra de los 10 millones de toneladas y cuánto ganó por el concepto de ese esfuerzo. ¿Cuál fue el neto que se quedó? Yo creo que yo sostengo, y esto por supuesto es una cuestión abierta para debate, que ni siquiera Fidel Castro sabía exactamente con precisión lo que sucedió en términos financieros. Cuánto ganó el país, cuánto perdió el país. Las historias que existen es que perdió mucho, pero no hay una buena contabilidad de esto. Bueno, lo que yo quiero hacer con el libro, o sea, en la compilación del libro, tiene un objetivo general. El objetivo general es que el ciudadano común tenga una visión más clara de lo que ha pasado, que conozca mejor su ignorancia sobre su país, que esté menos perdido de lo que está. Y como está perdido en materia informativa, en términos de
no solamente estadísticas, sino qué va a hacer el gobierno, qué planes existen, qué puede esperar el nuevo gobierno, por ejemplo, hace casi 60 años después. Se ha apoderado de la sociedad cubana, sobre todo los que están en Cuba, una especie de modorra, de fatalismo, de que como no sé lo que está pasando, no sé qué voy a hacer con mi vida. No puedo organizar ningún tipo de actividad, no puedo ni siquiera saber, no puedo ni siquiera protestar debidamente porque no hay conocimiento suficiente. Entonces el objetivo del libro en ese sentido es explorar las áreas donde podemos, sí sabemos algo, aunque sea una información limitada, pero con lo que sabemos poder tratar de construir más o menos una evaluación de hacia dónde vamos. Y en función de eso, en función de la ignorancia de información, poder armar a la disidencia, a la oposición, de argumentos frente al gobierno, de decir, ¿cómo es posible que no solamente nosotros estamos sujetos a este gobierno en materia de racionamiento, todo tipo de actividad, todo tipo de decisión arbitraria por parte del gobierno, etcétera, sino no sabemos absolutamente nada de en qué dirección vamos? Por ejemplo, ahora con el nuevo gobierno de Díaz-Canel, hay una falta de información tal que eso repercute sobre la capacidad de la población de armar sus estrategias y enfrentarse al gobierno de alguna manera, por lo menos no enfrentarse. Cuando yo digo enfrentarse, no se trata de hacer demostraciones o salir a la calle, se trata de hacer preguntas. Se trata de que haya en Cuba por lo menos un consenso entre los ciudadanos de qué es lo que no sabemos y qué es lo que queremos saber. Queremos saber algo de nuestro futuro. Entonces ahí donde yo tengo otro de los objetivos del libro, de la colección de artículos y ensayos, es darle materia prima a la disidencia, a la oposición interna, que son héroes, pero necesitan poder definir un lenguaje, un discurso con la población que mueva un poco a la población, que haga que la población sea un poco menos incrédula de sus propias capacidades. O sea, yo no acepto el estancamiento mental que existe en este momento y el fatalismo que existe en este momento, no solamente en Cuba, sino en el exilio. O sea, hay gente que se han dado por vencido y que no hay nada que hacer, todo está perdido. Bueno, eso no es cierto. O sea, es un desafío para la imaginación de los actores. Y son actores en potencia y pueden, si pueden armar algún tipo de game plan, aunque sea en pequeña escala, pudiera avanzarse un poco. O sea, ahora Cuba está sufriendo una serie de cambios inevitables, son cambios de personal. Es muy posible que con estos 60 años de estancamiento relativo, no haya un estancamiento perfecto, siempre hay un proceso evolutivo. La cuestión a la que nos enfrentamos es si de alguna manera podemos influenciar el proceso evolutivo. El socialismo o el castrismo, todavía estamos en el castrismo, y aquí es una de las cosas que yo trato de hacer en el libro, es establecer la diferencia entre castrismo y socialismo. Y ahí hay que abundar bastante y ha habido poco debate en esos términos. Y el debate sobre eso, qué es castrismo y qué es socialismo, nos permitiría a nosotros identificar las debilidades del castrismo, las debilidades del régimen. Y si cobramos un poco de confianza en la identificación de las debilidades del régimen, sabiendo que el totalitarismo no es perfecto, y sería un error pensar que es perfecto, sería un error pensar que el régimen lo tiene todo bajo control. No es cierto. En la medida que nosotros podamos ver esas debilidades, podemos definir algunas estrategias para explotarlas. ¿De qué manera? Es muy difícil decirlo desde aquí. Y es muy difícil y muy arriesgado por mi parte tratar de darle consejos a los disidentes que están allí en las trincheras, los que están buscando la manera de hacer blanco en algún tipo de cosa. Pero es absolutamente indispensable elevar el nivel de discurso de los asuntos cubanos
Ese es uno de los objetivos del libro, en cierta medida. Yo estoy muy frustrado que a veces el nivel de análisis que se utiliza aquí en la prensa o en otros programas de debate es paupérrimo, a veces pueril, a veces infantil, a veces preferible no hablar de nada, porque nos hace retroceder. Y Cuba va a seguir caminando. O sea, Cuba va a hay un proceso evolutivo que es imparable. La cuestión es si nosotros podemos guiarlo de alguna manera o tratar de influenciar ese proceso evolutivo. Para eso la disidencia o los opositores o la oposición o nosotros mismos desde afuera podemos desarrollar algún tipo de lo que se llama en inglés game plan, o sea, tener alguna concepción estratégica en función de lo que existe, de qué es lo que podemos hacer para mejorar las condiciones de una evolución. No solamente tratando de oponerse abiertamente al régimen, sino aprovechar incluso los momentos débiles, las situaciones débiles del régimen. Ahora hay una situación de debilidad muy grande, pero si no la identificamos no sabemos combatirla, no sabemos aprovecharnos de ella. Entonces el libro en ese sentido, la ventaja del libro, o sea, el libro tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja del libro que no es un estudio macizo, sistemático, completo, porque no es posible hacerlo por la dispersión de la información. Estamos conociendo cosas en estos meses y después nos pasan otras cosas hasta meses después. Entonces, en la medida que suceden cosas, sabemos algo. Sucede algo, entonces de pronto el régimen revela alguna cosa o la sociedad revela alguna característica que es útil, pero no la sabíamos hace unos meses, entonces hay que ir a armarla. Entonces la fortaleza del libro en ese sentido, la colección de artículos, que son visiones en distintos momentos, con las cuales el lector se queda con la carga de armarlas un poco. Es una especie de rompecabezas, o sea, los artículos son piezas de un rompecabezas que se van juntando poco a poco, pero cuesta trabajo, no sale directo. Eso va a quedar a cargo del lector o de los lectores o los que hagan alguna exégesis del libro en algún momento. Pero yo mientras estoy hablando, por ejemplo, mientras estoy revisando las notas del libro, yo estoy revisando incluso las notas de un próximo libro, que es otra colección como esta, lo estoy anunciando desde ahora, pero no sé cuándo va a salir todavía. Se me van ocurriendo, de pronto voy descubriendo otras cosas de qué hablar. Y me he visto en los últimos años leyendo lo que no se escribe. A veces leo cosas buscando lo que no se ha dicho, pensando que alguien debe haber dicho X, Y, Z. Hay muchos elementos de Cuba que el cubano no conoce, incluso algunos expertos no conocen, y no hemos podido aprovechar esas debilidades del régimen o del sistema o de la sociedad cubana. No estoy hablando solamente de debilidades del gobierno o debilidades del partido, sino las debilidades de la sociedad misma. O sea, y aquí hay mucha tela por donde cortar, y creo que es importante hacerse el propósito de analizar ciertas cosas con más detenimiento, y esa es de hecho uno de mis deseos con el libro, es que estimule el nivel, aumente, eleve el nivel de discurso de los cubanos, tanto en Cuba como en el exilio. Cuba es más difícil, por supuesto, pero no es imposible. O sea, yo viví en Cuba hasta el año 67. Salí de Cuba al principio de los 67. O sea, conocí el totalitarismo. Cuando llegué a los Estados Unidos, me establecí en Nueva York, y me empecé a rozar con muchos cubanos que habían salido solamente 3 o 4 o 5 años antes. Me di cuenta inmediatamente las distintas visiones que teníamos del país que habíamos dejado con unos años de diferencia, y que ya había cubanos que no conocían, no entendían el totalitarismo. Y critican, por ejemplo, que el cubano no se lance a la calle a inmolarse como se han lanzado otras sociedades. Y no se dan cuenta de que el totalitarismo, o sea, la dictadura totalitaria no era la dictadura de Batista.
La dictadura de Batista era una dictadura para niños, en comparación con la tecnología del totalitarismo. Eso no lo hemos entendido bien. Yo he tenido muchas discusiones aquí desde hace años, por años, sobre todo desde que me mudé a la casa principal a Miami hace años. Tenía discusiones con gente que protestaban del carácter del cubano y lo acusaban de cobarde. No, tenemos que tener una mente más abierta. El individuo no es irracional. Cuando se vive en un sistema como el cubano, uno no protesta con la misma facilidad que se protestaba en el año 56 o 57 en La Habana, que salían los estudiantes universitarios bajando las escalinatas. En Cuba eso no existe ya. O sea, los métodos de lucha tienen que ser otros. Sin embargo, en ese sentido ha habido un vacío, una especie de gap, de brecha, de conocimiento, vamos a decir una disonancia cognitiva, como se dice ahora en algunos lugares, entre lo que tú esperas que sea el cubano que se ha quedado allá y lo que esperamos que haga imitando movimientos populares en otros países. Bueno, eso no es así. Hay que tener una comprensión más cabal. Por eso una de mis cantinelas o letanías es la necesidad de elevar nuestro conocimiento de las ciencias sociales. Para mí la economía es un punto de partida, pero como yo veo que la economía en Cuba, sobre todo cuando hay una gran destrucción, lo que desaparece en Cuba no es la economía, simplemente desaparece o se daña junto con el resto de la sociedad. Cuando hablamos de una reconstrucción, de una rehabilitación, tenemos que hablar de la rehabilitación de la economía en el contexto de una sociedad que ha sufrido otros desastres. Por eso yo hablo del capital social, hablo de las ruinas visibles y de las ruinas invisibles. Las ruinas visibles son literalmente las que vemos, los edificios, los centrales azucareros, la infraestructura, etcétera, etcétera. Pero las ruinas invisibles tenemos que empezar a identificarlas, que comienzan a producirse desde el mismo comienzo de la revolución. Las ruinas invisibles cubanas en el capital social empiezan con las brigadas Conrado Benítez. Y esa química no la hace nadie, esa química analítica no la hace nadie. Uno de los instrumentos de poder de Fidel Castro fue las movilizaciones. Movilizaciones disfrazadas, en algunos casos, de grandes empresas muy nobles. La alfabetización, ¿quién se va a oponer a la alfabetización? Pero eso sirvió para empezar a acostumbrar a la población a movilizarse, a salirse de su familia, a abandonar su familia. Y así hubo un montón de iniciativas. Los comités de defensa de revolución, las milicias, la Asociación de Mujeres Cubanas, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, entre las ruinas invisibles más importantes está la disolución de la familia. La familia no es en Cuba lo que era hace unos años o hace unos 20 o 30 años. Ha habido debilidades que han pasado desapercibidas. ¿Por qué? Porque no hay datos. Bueno, hay observación. Si observamos podemos ver donde incluso si no hay datos cuantitativos, hay fenómenos cualitativos que han cambiado, institucionales, ha habido cambios institucionales, ha habido cambios de comportamiento, ha habido cambios de expectativas. O sea, hay muchas ruinas que si podemos hacer la taxonomía finamente, las vamos a ver tan grandes o más que las ruinas visibles, las ruinas de la infraestructura o de los edificios. Entonces yo en este sentido quiero llamar la atención del objetivo del libro, y eso es el objetivo, uno de los objetivos del libro, es una colección de objetivos, es elevar el nivel de análisis, pero ayudar un poco al cubano político, al cubano que tiene que ser político de alguna manera cuando tiene algún deseo de que haya algo que cambie. Darse cuenta, sobre todo los intelectuales cubanos y los intelectuales cubanos que están allá, que hay una cosa que se llama, hay un grupo y un cuerpo de conocimiento que está abarcado por las ciencias sociales en sus distintas ramas. Y no se trata de que nos convirtamos en sociólogos, en economistas o politólogos,
Se trata de que tengamos la noción de nuestra ignorancia. Yo siempre recuerdo mucho la viñeta de Lundi Aguilar del Profeta, que el cubano vive pensando que lo sabe todo, no necesita aprender nada porque ya lo sabe todo. Bueno, ahí tenemos un problema. O sea, yo soy un crítico de elementos de la cubanidad. Yo no soy un crítico de la cubanidad. Yo soy un fanático de la cubanidad. Pero yo reconozco que hay elementos en la cubanidad que hay que corregir. Nada más que uso el término con mucho cuidado. Pues no quiero que me fusilen aquí en Miami. Y esa es otra cosa, o sea, tenemos que abrirnos a la crítica. Yo siempre recuerdo mucho, hace años tenía un amigo en la época que hacía el doctorado en Nueva York, que había sido miembro, había sido parte del ejército israelí, y me decía que cada vez que tenían una misión de combate, donde moría gente, etcétera, etcétera, ellos cuando regresaban al campamento, después de la misión, se reunían todos los elementos de la unidad mayor o menor, porque se hacía a distintos niveles, y se hacían unas críticas despiadadas de qué fue lo que funcionó bien y qué fue lo que salió mal. Y no había crítica constructiva, eso yo le decía a mis alumnos, la crítica constructiva para niños, la crítica que hay que saber defenderse, hay que saber manejar y utilizar, es la crítica que viene de mala fe, porque cuando uno se protege contra ella, ya está protegido, ya sabe usar la crítica, no es que esté protegido. Hombre, claro, la crítica constructiva siempre es buena, pero ese es un elemento que hay que tener en cuenta entre nosotros, por ejemplo. Hay poca crítica, o hay mucha actitud defensiva frente a la crítica. Tenemos que aprender a usar la crítica para mejorar nuestras estrategias. Yo estoy inconforme, o sea, hace unos pocos meses, Marta Beatriz Roque, la economista disidente, que fue una de las que comenzó el movimiento disidente con los economistas independientes, eran 3 o 4 gatos, pero fueron importantes. Ella hizo una comparecencia aquí en una conferencia en Miami, hablando de la falta de conexión del diálogo de muchos grupos disidentes u oposicionistas con el cubano de a pie, con el cubano de la calle. Y eso yo lo he mencionado una que otra vez, creo que tengo uno de los artículos en este libro que menciona la necesidad de aterrizar un poco cuando se habla de derechos humanos en ciertos contextos. El concepto es muy abstracto para el pueblo que está teniendo problemas de tener comida esa noche en su casa. Entonces, si vamos a hacer un diálogo o un discurso estratégico en función de derechos humanos, en función que son válidos, o sea, son válidos. Lo que quiero decir es que hay que aterrizarlos. No se puede hablar, no puede ser el único discurso o el único lenguaje. Hay que hablarle a la gente para convencerlos de que algo pueden hacer, algo se puede hacer en Cuba. En cada caso hay que buscar las estrategias específicas, cada caso hay que buscarlas. Pero hay que analizar, por ejemplo, lo poco que hemos conseguido en 60 años. Lo concedo, es cierto, ha habido un totalitarismo que, aunque imperfecto, un totalitarismo muy poco socialista y muy castrista, un socialismo muy desorganizado, muy caótico. Es una de las debilidades del gobierno actual, que han heredado el castrismo. Han heredado a Fidel Castro más que a Raúl Castro, y han heredado esa desorganización. Pero es absolutamente necesario poder analizar estas cosas con un ojo crítico y ver qué podemos hacer, se puede hacer y cómo podemos ayudar desde aquí de alguna manera. No hay fórmulas en esto, hay que ser muy oportunista, pero hay que ser muy abierto, muy flexible en cómo pensamos y cómo hacemos recomendaciones y cómo podemos ayudar a la gente que está allá. Una cosa que quiero también decir, a nosotros es importante para los que estamos fuera de Cuba.
podemos tratar de fortalecer un poquitico nuestras estrategias, porque a veces yo pienso que no nos toman muy en serio. El mundo tiende a ver el problema cubano como un problema entre Cuba y los Estados Unidos, y no como un problema de los cubanos. En eso hemos fallado, en eso no hemos tenido el impacto que debiéramos haber tenido junto con otros, con los italianos, los judíos, los puertorriqueños, hay otros grupos que han sido más eficaces. Nosotros tenemos la sombra de la historia. La sombra de la historia es que los Estados Unidos han jugado un papel preponderante en nuestras relaciones con el resto del mundo. Entonces el resto del mundo tiende a ver a Cuba a la sombra de los Estados Unidos. Entonces mucha gente dice, no, este no es el problema de los cubanos, este es el problema de los americanos. Y eso lo vemos, yo lo he palpado, y lo han palpado muchos de ustedes seguramente en otros países. Yo lo he palpado en España, claramente. Además que España tiene el San Benito adicional de tener el resentimiento grande de haber perdido Cuba a los Estados Unidos. Entonces ellos no ven el problema cubano como un problema de los cubanos, ellos ven el problema cubano es otro tipo de problema. ¿Cómo asimilamos nosotros ese tipo de prejuicios frente a nuestras estrategias? Aún como exilio, aún como exilio. Bueno, eso yo creo que merece análisis, merece discusión, merece un debate serio, no un debate emocional. Pero bueno, quiero dejar la perorata aquí. Me gustaría recibir preguntas de ustedes y seguir ojalá que podamos seguir este diálogo. Muchas gracias. ¿Puedo hacer? Lo dile. Bueno, buenas tardes y un placer estar acá en la presentación tuya, Sanguinetti. Recuerdo, ahora me estaba acordando, la primera vez que nosotros hablamos fue como por el 2008, 2009, ¿no? Sí. Cuando yo todavía estaba en Tallahassee, ¿no? Y ya Exactamente. estábamos hablando algunos de estos temas, ¿no? Yo creo que hay muchos temas, por supuesto, que has tocado y que sé que en tus artículos siempre remarcas, ¿no? Y yo quisiera referirme a algo que me parece que en este momento es de suma importancia y tiene que ver con lo que mencionabas, parte de lo que mencionabas, y es el debate. A mí me parece que es un momento crítico. Nosotros allá dentro de la isla estamos palpando que hay una situación muy distinta, quizás hasta incluso hace 2 años atrás. La gente está cada vez más cansada, más frustrada, hablando muchísimo. Hay algunos puntos en los que tú mencionabas y yo difiero en algunas cosas, en otras no, como el tema de la comunicación entre la oposición y el pueblo. Yo creo que no hay una separación. Yo creo que uno de los puntos que más necesitamos es un canal de comunicación que pueda llegar a miles de personas, no a una decena, 2 decenas, un centenar, no a miles de personas. Y todas esas cosas, por supuesto, el régimen se empeña muchísimo en evitar. Pero a mí me parece que algo que sí podemos hacer desde ya, y es lamentable que no lo hayamos hecho anteriormente, es el debate. Yo sí creo que tiene que empezar a ocurrir un debate fuerte, no constructivo, como nos dicen en Cuba, la crítica constructiva, ¿no? Creo que ese debate, por supuesto en el plano político, pero ese debate urge. Urge porque estamos en un momento en que hay que tomar caminos y estrategias. Por supuesto, no todas las que se van a tomar son las que todo el mundo está de acuerdo, eso es normal, pero sí es importante que los actores políticos y los que tienen que ver con toda la sociedad cubana entremos en ese debate. Yo, por ejemplo, veo la televisión, hay discursos, pero hay pocos debates. En los propios programas las personas van, plantean su punto de vista, pero no hay ese debate rico. En muchos casos, bueno, es bueno que haya debate a nivel periodístico, pero es bueno también que haya debate a nivel profesional. Es un intercambio balístico. Ajá. Y yo creo que eso sería muy importante que se intente hacer, ya sea en la universidad, en los medios de prensa, en todas partes, para estos, quizás poder balancear y entender un poco más nosotros desde dentro lo que va pasando acá y ustedes allá lo que va pasando dentro de allá. Porque están pasando muchas cosas, ¿no?
Incluso dentro de la propia oposición hay personas con un punto de vista, hay otros con otro, de acuerdo a sus realidades. Las situaciones en las distintas provincias incluso es distinto, los ritmos de La Habana no son los mismos ritmos de Santiago o de Camagüey. Entonces hay mucho pasando y evidentemente esa necesidad de ese debate y esa discusión tiene un impacto, porque gracias a Dios, por mucho que el régimen ahora está tratando de controlar, entre las nuevas tecnologías, toda la economía informal que hay, las antenas ilegales, o sea, esas cosas quizás acá no se sabe, pero llegan allá. Entonces me parece que dentro de esto el tema del debate político me parece que es un tema fundamental y hay que tratar de impulsarlo. No sé cómo lo ves. 100% de acuerdo. Fíjate que el primer artículo del libro es un artículo que yo escribí en el año 90, en diciembre del 90, sobre la característica de los diálogos desorganizados entre los cubanos. Yo me refería al diálogo en general, no al diálogo entre comillas con el gobierno cubano. Era el diálogo de los dialogueros, no, ese no. Yo estaba hablando del diálogo utilizando una cita precisamente de Ortega y Gasset, que a mí siempre me llamó mucho la atención. Y es precisamente, o sea, la necesidad de un debate organizado, donde organizado quiere decir que yo escucho el argumento del que tengo del otro lado, en vez de dedicarme a pensar cómo le voy a responder antes de entender lo que le está diciendo. Y ese, o sea, yo, si van a leer un artículo del libro y van a votar el libro, lean el primer artículo del libro. Vázquez Portal se dio cuenta de la importancia del libro y lo puso, de ese artículo, lo puso en el primer, en la página 1, casi en la página 1. Yo estoy 100% de acuerdo porque el debate es necesario, porque si aceptamos la noción de que el régimen es débil, y vamos a recordar cómo se cayó la Unión Soviética, casi como un castillo de naipes, pero no sabemos cuál es el punto neurálgico que tumba el castillo de naipes. Eso se va a encontrar, es un proceso, el proceso de búsqueda del punto neurálgico es un proceso aleatorio, es azaroso. Por lo tanto, tiene que haber diversidad en el debate y en el diálogo para ver cuáles son las estrategias que funcionan y dejar que los demás hagan lo suyo. Pero yo 100% me alegro que hayas hecho esta pregunta. Sí. Jorge, dada la carencia de datos con lo que empezaste la presentación, y lo cual yo te lo vengo oyendo desde que te conozco por hace 20 años, ¿cómo es entonces posible que a través de tanto tiempo se aceptara las teorías basadas en nada de un puñado de economistas cubanos de otras universidades, o sea, de quién hablo, seriamente, si no podían ni siquiera construir la teoría que estaban tratando de presentar? ¿Cómo nadie nunca dijo eso que tú siempre lo dices? Bueno, ahí estás tocando un tema súper neurálgico. Yo recuerdo que hay un caso donde se está discutiendo el teorema Orkin-Elling, Hecker-Olin, que es el centro de los cursos de teoría de comercio internacional en toda universidad. No sé últimamente cómo está. Y nunca hubo evidencia empírica sólida, econométrica, para establecer la validez del teorema. Pero el teorema seguía siendo el centro de los cursos de teoría de comercio internacional. Y entonces el que hacía la reseña decía, bueno, esto es parecido, el problema de este teorema es que la evidencia es que no existe evidencia de que el teorema es válido. Entonces decía, bueno, esto me recuerda a aquella película de Woody Allen, donde él va a ver un psiquiatra porque el hermano o un familiar se cree que es una gallina. Y le dice, doctor, pero ¿qué hacemos? Díganle que no es una gallina. Lo contradicen.
Bueno, y si lo convencemos, doctor, ¿de dónde vamos a sacar los huevos? O sea, si de pronto tú aceptas que el teorema ese no sirve, tienes que cerrar los cursos de comercio internacional. Entonces, bueno, esto es un extremo. En realidad, a veces tú demuestras tu habilidad metodológica o tu virtuosismo metodológico trabajando con lo que tienes y haces lo que puedes con lo que tienes. Obviamente, si los datos son muy malos, tienes que decir en algún momento estos datos tienen estos problemas. El problema de Cuba es que Cuba tradicionalmente tenía estadísticas, las estadísticas cubanas eran pobres. Hay otros países latinoamericanos, incluso más pobres que Cuba, que tenían mejores estadísticas en términos de su economía, como Panamá. Yo siempre me maravillo con Panamá. Entonces la gente hace lo que puede con las estadísticas, entonces demuestra, entonces están en alguna universidad y consiguen escribir un paper y la gente lo ve y entonces, bueno, a lo mejor se ganan una credibilidad. Yo, como sufro del trauma, ¿cómo se llama el trauma ese? Post-stress traumatic syndrome de los soldados. Como yo trabajé con las estadísticas, aquí Alberto Unano, que está detrás de ti, conoce el trauma. Yo recuerdo, yo lo recuerdo él un día en la Junta Central de Planificación hablando de cifras heroicas. Y eso porque a veces tienes que trabajar con lo que hay, entonces tienes que inventar de alguna manera, entonces el invento puede ser un poco resbaloso. Pero no te queda más remedio que hacerlo. Ahora tienes un dilema ético. En determinado momento la metodología te dice, espera, malanga, esto no va muy lejos. Entonces para eso tiene los caveats de los papers. Y ha habido muchos investigadores que lo han hecho. A veces se han demorado en darse cuenta de la invalidez. Pero la estadística, es una aventura trabajar con las estadísticas cubanas. Sebastián. Doctor, supongamos por un momento que hay un gobierno de transición en La Habana y decide dolarizar la economía. ¿Cuáles son los pros y los contras de una dolarización de la economía cubana? El principal contra es que tu política monetaria va a estar dominada por la política monetaria de los Estados Unidos. No tienes instrumentos porque el dólar no es tuyo. Sin embargo, puede ser una solución de corto plazo. Yo abogué por eso hace 20 años. Hay 2 o 3 papers míos al respecto. Sobre la base de que es muy difícil conseguir una autoridad monetaria creíble en un gobierno de transición, si se diera un gobierno de transición así como por arte de magia, de un día para otro. Entonces, ¿a quién pongo? ¿Cuál sería el supuesto Felipe Paso que tenga una credibilidad monetaria lo suficientemente sólida en todo el país? O Felipe Paso, o un Arthur Burns, o los grandes banqueros centrales del mundo. Entonces, a lo mejor es más fácil la dolarización por toda una serie de razones. ¿Y cómo vas a pagar la nómina? ¿Tú crees que, bueno, que tenga 38 mil millones de dólares al año para pagar la nómina? Es que la idea de la dolarización vendría en función de las inversiones extranjeras. O sea, no es decretar la dolarización y que los dólares salgan por las pilas. No van a salir bueno, te quería por decir el techo. De las estadísticas. Investigando las estadísticas de Cuba, demuestran que el precio que ellos pagan por el arroz importado es casi un 50% más de lo que cuesta en Galveston. Y después, la cantidad que ellos calculan del arroz producido en Cuba es el arroz con cáscara y mojado. El arroz que importan es arroz de consumo, o sea, de consumo directo. O sea, las estadísticas tienen ahí un factor de error sobre el consumo de arroz, que posiblemente sea la partida más importante de importación de alimentos. Tiene esa peculiaridad. Bueno, eso, o sea, hay muchos casos individuales.
cada caso es individual. Yo no estoy al tanto de ciertos casos, cómo se están recopilando y analizando esas estadísticas. Cualquier estadística cubana tienes que ser muy cuidadoso en su manejo y su interpretación, porque no sabes lo que vas a encontrar contradicciones. Yo las he encontrado en otros casos. Últimamente no he hecho nada estadístico, tengo miedo de utilizar estadísticas cubanas. Pero terminando la cuestión de la dolarización, la ventaja que tendría es tener una moneda en la que la gente cree, y si tú recibes dólares como en tu salario, porque vengan inversiones extranjeras masivas o venga mucho turismo, eso pasó en cierta medida en los años 90. Hubo una especie de inundación de dólares que venía por los canales más irregulares, venía por el turismo, venía incluso por la prostitución, pero fue uno de los canales de transmisión de un nuevo instrumento monetario, porque el instrumento monetario cubano se había depreciado tanto que la gente no quería tener peso. Entonces, y ahí es donde viene la cuestión de qué canales se van a beneficiar inicialmente. Sería muy difícil, o sea, para hacer una dolarización en Cuba habría que tener una política económica muy abierta en materia de inversión extranjera directa, no inversión directa, o sea, de gente que viene a montar plantas. Pero el gobierno que esté a cargo de eso se va a poner muy nervioso, porque de pronto va a haber gente que quiera comprar propiedades antes de que tú tengas alguna forma de regular las propiedades que se están vendiendo. Puede que haya gente que quiera vender fincas por pocos dólares, porque está muy viejo y quieren sacarle algunos dólares a lo que tienen. Entonces puede que estén regalando las propiedades cubanas por nada. Eso sería un mecanismo de transmisión de inyección de dólares dentro de la economía. Habría otros mecanismos. La ventaja principal sería que el que recibe dólares va a trabajar por él, de alguna manera. O sea, va a tener una credibilidad al peso, y la desventaja pudiera haber una desventaja potencial muy seria si el gobierno de transición hace lo mismo que hizo Fidel Castro en el año 92-93, que es mantener una tasa de cambio entre el dólar y el peso artificial, que todavía se están pagando las consecuencias por eso. Y no saben cómo salir del nudo gordiano que se ha creado. Ángel. En las actuales circunstancias es muy difícil introducir libros, pero sí se puede, en el pasado, saben que lo hemos hecho, sí. Por siempre ha estado en exportación, ha contribuido a que sea de enviar digitalmente artículos y eso. ¿Hay alguna oportunidad que pueda resolver ese tema? Bueno, Marlene, ayúdame en eso. El libro está... El libro tiene una edición digital, aparte de que el PDF, y lo que el gabinete nos ha dicho es que parte de esta ganancia destinada para la posición en Cuba, y sí, yo creo que se pueden distribuir. Sí, eso es una cosa que quería decir, no lo quiero decir como comercial, pero todo el ingreso neto que se derive del libro va para la disidencia en Cuba, de una manera u otra. La mejor manera, porque lo hemos hecho unos cuantos, en algunos casos. Antes se mandaban los discos, pero eso se llegó a dificultar, pues los empezaron a... Sí. Es mucho mejor y más fácil usar los flash drives. Sí, pero aparte el libro, como es texto, no es un file muy pesado. Nosotros hemos transmitido libros directo por un correo, como un Claro, así es mejor. Como un ataque. Y ahora en Cuba hay una aplicación que inventaron los chinos, que se llama Sapia, en lo que yo tengo en mi teléfono, si yo quiero, lo comparto contigo y con el otro y con el otro. Así se están distribuyendo cosas en libros, videos.
Bueno, ¿alguna otra pregunta o alguna otra respuesta? Yo tengo otra Sí. pregunta. A ver, en Cuba siempre el régimen ha tenido como parte de su maquinaria meterle a la gente que Estados Unidos o los cubanos que viven en Estados Unidos, es parte de la demonización que el régimen ha hecho también del exilio. En un proceso de cambio va a tragarse a Cuba. O sea, los cubanos que están adentro se van a quedar literalmente sin nada. Ya no tienen nada, pero de todas maneras esa ha sido parte del discurso del régimen, ¿no? O sea, entonces yo pregunto, porque es algo que a mí también, o sea, yo vivo adentro, veo cómo está la gente allá adentro viviendo, veo ahora mismo que hay una especie de, la gente está aprovechando, yo lo veo incluso a veces con mi cosa ética, ¿no? Desde el punto de vista ético, la gente está aprovechándose de la miseria, o sea, el régimen ha dado determinadas oportunidades o de comprar casas, no sé qué, la gente desde fuera, los cubanos están, tú sabes, a veces los cubanos o los extranjeros están comprando casas, propiedades, ¿sabes? Instalándose como de a poquito, posicionándose. Y eso pasa también ya a niveles más superiores, ¿no? Hay un hotel que recién quieren comenzar a construir. Entonces yo digo, si pasara eso, un cambio en Cuba, ¿qué oportunidades tendrían las personas que viven dentro de Cuba frente a esa avalancha que de todas maneras va a suceder? Porque Cuba va a necesitar levantarse y lo va a necesitar rápidamente y tú no puedes cerrarte a ese proceso. Pero, o sea, usted como economista, como pensador, ¿qué oportunidades tendrían esos cubanos que nunca han tenido nada de poder crecer también, ya sea como empresario o como, no sé, en la inmobiliaria? O sea, el cubano, como se dice, rente al piso. ¿Tendría alguna oportunidad? No, claro, o sea, precisamente la ley actual de inversión extranjera de Fidel Castro, tengo que decir de Fidel Castro porque Fidel fue quien la aprobó por lo menos, le impide a los cubanos ser inversionistas en su propio país. O sea, el empresario, una de las características del empresario es la acumulación de capital. Y la acumulación de capital muchas veces para invertirlo en su propio país. Entonces, de entrada, o sea, en un proceso, digamos que hay un proceso de liberalización que empieza mañana, lo primero que hay que hacer es dejar que los empresarios puedan invertir y otros cubanos del exilio puedan invertir. El proceso va a ser muy lento y va a ser muy escabroso, pero hay una cosa que es muy importante. Los cubanos tienen que aprender, y esto es una de las cosas que yo toco mucho en el libro. Yo toco mucho las teorías de Mansur Olson, el economista de la Universidad de Maryland, sobre las teorías de acción colectiva. Acción colectiva, no acción colectiva en el colectivismo socialista, sino todo lo contrario, la acción colectiva en un ámbito de libertades civiles. En la medida que el cubano sepa montar instituciones de sociedad civil por medio de sus asociaciones, ahí yo pongo como un prerequisito la formación del capital social, por ahí tengo algún artículo en ese sentido, es precisamente para organizarse. O sea, Cuba no va a ser tragada por los Estados Unidos, como no fue tragada Holanda por Inglaterra hace 2 o 3 o 4 siglos. Pero el cubano tiene que aprender a asociarse y no esperar que el gobierno lo asocie. El cubano tiene que aprender a montar su forma de institución, tiene que aprender lo que es toda la teoría, las teorías últimas de desarrollo institucional. Tiene que aprender a leer a Douglass North. Tiene que aprender inglés de entrada para saber unas cuantas cosas que no necesariamente están traducidas al español y ver cómo las economías modernas se han ido desarrollando. Parte es el desarrollo institucional, que es parte del cual es la sociedad civil y otras cosas.
Pero lo más importante es facilitar el proceso inversionista del cubano empresario, sabiendo que ese cubano empresario va a estar en cierta desventaja con otros empresarios extranjeros, porque tienen menos dinero, tienen menos recursos, etc. Ahí es donde el exilio juega un papel importante, porque va a haber muchos cubanos que están dispuestos a invertir allá, pero eso no va a pasar de la noche a la mañana. La dolarización, en la medida que hay una dolarización, eso quizás facilite mucho el flujo de capital hacia la isla y facilite mucho entonces el desarrollo de negocios que empezarán pequeños pero pueden ir creciendo. Y la segunda pregunta, si mañana, eso es mi deseo. The morning after. Si mañana aquello boom se cae, ¿en cuánto tiempo usted cree que se recupera económicamente? Eso no se puede decir. O sea, en 24 horas empieza a recuperarse. Para decirlo, la recuperación va a ser un proceso largo, pero puede ser rápido. O sea, el cubano tiene una característica cultural que yo creo que es importante. El cubano es empresarial. Hay un capital empresarial en Cuba que no se fue de Cuba. Parte se fue de Cuba, definitivamente. Pero ese capital está ahí. O sea, el cubano tiene algo en su cultura, en lo que llamamos, quizás lo podamos llamar la cubanidad, que lo hace inquieto. Yo, a ojo de buen cubero, comparando el cubano con otras culturas latinoamericanas que creo que conozco, el cubano tiene ventajas culturales interesantes. No me pregunten de dónde salieron. No sé de dónde salieron. Quizás es parte de la parte buena de la herencia cultural española. Es posible. Hubo empresarios españoles excelentes. Entonces, por ahí debemos saber. Por eso es importante combinar la economía con otras ciencias sociales. Porque la economía no va a funcionar en el limbo. La economía va a depender mucho, o sea, la recuperación económica de Cuba va a depender mucho de precisamente la cultura empresarial de los cubanos, tanto en las ciudades como en el campo. ¿Qué más? ¿Qué pasa el día que desaparezca Acopio de la noche a la mañana? Bueno, no sé si hay una explosión de la economía cubana al nivel de que no es el empresario. Eso, o sea, para crecer la economía cubana lo más rápidamente posible hay que cerrar Acopio, llegar al ejército y cerrar Acopio, ponerle trancas y poner a la gente de Acopio, ponerle trancas antes de que salga la gente de Acopio. Entonces sacar a la gente de Acopio, mandarlos al campo a sembrar tomate o a repartir o a distribuir tomate, porque esa es una de las cuestiones. O sea que no solamente la producción, parte del capital se va a hacer en términos de comercialización, transporte, etcétera, etcétera. Hay un elemento empresarial grandísimo en esa área. Sí. En el periodo de transición en que los capitalistas cubanos o el individuo empresarial cubano está en desventaja, está en pobreza total, convendría que hubiera una participación del gobierno en facilitar préstamos como hacía la Small Business Administration aquí, o sea por el periodo de unos años. Mira, ¿tú sabes por dónde voy? Sí. Muy bien. O sea, parte de mi trabajo de consultoría con la firma fue aplicar mi conocimiento, o lo que yo creía que era conocimiento, y después fui aprendiendo otras cosas. Fue evaluar banca estatal en varios países de América Latina. En términos generales, mi actitud es negativa, porque tienes que volver a caer en la burocracia. Facilita la banca privada, aunque sea extranjera. Yo sé que hay banqueros cubanos en el exilio que quieren que la banca cubana sea protegida al principio. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la banca
cubana debe competir con el extranjero. Yo no soy experto en las cuestiones de regulaciones prudenciales y proteger los derechos de propiedad. Ese es un tema muy complicado. Pero yo diría, dependamos del sector privado con orden. O sea, no se trata de capitalismo salvaje, se trata de capitalismo organizado, no se trata de tráfico salvaje. O sea, cuando nosotros organizamos el tráfico, le decimos a la gente, manejen por la derecha o por la izquierda, si es en Inglaterra, pero manejen, pero contemplen esa ley, respeten esa ley. Y son leyes que son self-enforcing, se cumplen a sí mismas. Entonces, yo creo que, en ese sentido, yo creo un poquitico que el laissez-passer de Adam Smith. Hay que observarlo. Para eso necesitan instituciones de investigación en las universidades que se vayan armando y te vayan monitoreando la situación y vean tendencias perniciosas. Porque va a haber tendencias perniciosas monopolizadoras, sobre todo en la intermediación. En la intermediación financiera va a estar el garrotero. El garrotero va a estar oyendo la conversación. Y tú no quieres garrotero, tú no quieres especulación en esa área. Pero va a haber tendencias monopolizadoras también en la intermediación de productos agrícolas. La había en Cuba antes de la revolución. Y era famoso el monopolio de la piña de Benito Remedio en La Habana, era muy famoso. No sé si oíste hablar alguna vez de eso. No, pero sí del Banfight, el Banco Agrícola, por ejemplo, en la estadística que estoy trabajando, en los últimos 10 años de la República, la producción de arroz se aumentó en un 230%. Y fue mayormente por los préstamos que hizo el Banfight a los cubanos que queríamos ser arroceros. El Banfight es el que yo tenía en mente. Sí, bueno, mira, en realidad sería muy dogmático decir, no, eso no es posible, no debe hacerse. O sea, si se hace, hay que hacerlo con mucho cuidado, muy vigilado, porque todo organismo estatal se presta a la corrupción. Al principio, a lo mejor, yo he oído cosas buenas del Banfight. El Bandés está por ser investigado. Yo no sé si el Bandés sirvió de instrumento para que en el gobierno de Batista se gastaran las reservas internacionales que cuando llega Fidel Castro no, están en cero. O sea, eso es un área que yo no he visto más investigación al respecto, pero uno pudiera pensar, en función de lo que yo creo que sé, en ese aspecto, el Bandés sirvió para malgastar las reservas internacionales de Cuba en proyectos del Bandés que estaban aparentemente sobrepreciados. O sea que ahí la cosa, pero no hubo más investigación después de eso. Sí, Diego. Sí, me da mucho placer escuchar que se habló del Banfight. En la Cuba antes de Castro, todos los problemas que estamos ahora pensando cómo vamos a resolver estaban resueltos. Y las instituciones crediticias que se crearon en Cuba, como el Banco de Fomento Agrícola e Industrial, funcionaban a toda capacidad. Yo fui y tuve líneas de crédito del Banfight para desarrollar la industria nuestra en Cuba. Esas instituciones crediticias que se crearon funcionaban y no era necesario ninguna influencia política, sino simplemente tú ibas al banco, podías presentar tu proyecto y el banco te lo analizaba y entonces te lo aprobaba o te lo enmendaba o tenías que enmendarlo, pero por lo general establecían líneas de créditos para poder producir, sobre todo lo que era para la agroindustria o para la agricultura. Cuba es un país agrícola. Cuba, tan pronto tengamos la suerte de salir y que esta noche tan negra, además de cerca de 60 años, y cuando se produzca y se puede establecer cómo funciona la empresa privada, en Cuba hay miles y miles y miles de cubanos dentro de la isla que son unos verdaderos
ahora le llaman cuentapropistas, ese nuevo nombre nuevo que salió ahora con la mal llamada revolución castrocomunista. Pero en Cuba, la inversión privada, cualquiera podía poner una bodega o sembrar yuca o tener un ingenio azucarero. Y para eso estaban las instituciones crediticias, que será lo que habrá que establecer en el comienzo de la nueva república, porque tan pronto, y fíjense ustedes si es así, que las propias esta gente que se robaron y secuestraron la isla hace más de 60 años, cuando se veían apurados, porque en Cuba no hay hambre, en Cuba la gente está mal alimentada, pero en Cuba se produce lo suficiente. Y cuando el propio mal llamado gobierno revolucionario se veía que faltaban los productos, abrían las puertas de los mercados campesinos y los campesinos empezaban a producir. Pero estaban los centros de acopio, pues entonces controlaban los precios, hacían, y no se podían desarrollar como él. Pero el día que en Cuba logremos salir de esta plaga de criminales y ladrones que se cogieron la isla hace más de 60 años, hay suficientes emprendedores en Cuba y lo que hace falta es establecer los sistemas crediticios y muchos sistemas que ya teníamos establecidos en Cuba, que podemos decir que a la república que dejamos en 1958, hoy 60 años después, todavía estuviera comparado con muchas, bueno, no quiero entrar con muchos países de América Latina. Hoy, 50 años o 60 años después, estaríamos muy por delante de lo que es la economía latinoamericana. Porque Cuba se desarrolló, a pesar, con los malos o buenos gobiernos que tuvimos, yo creo que todos los gobiernos aportaron cosas buenas. Desde 1902 hasta 1958 entraron estos bandidos. Bueno, ¿algo más? Tenemos que irnos. Muchas gracias. Recuerden que el libro está a la venta aquí en el mostrador y el doctor lo puede firmar para ustedes.